Buenas noches, hablando Ángel David Montero, pastor y evangelista, presidente del Ministerio Evangelístico Internacional, puesto los ojos en Jesús, Hebreo 12:2, dando gracias primero al Dios Todopoderoso, al eterno Jehová Dios de los ejércitos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a su Santo Espíritu, el Consolador, dueño de la grey. Aleluya. Vamos hoy, bendito sea el Señor, a tratar el tema. Un tema muy interesante que tiene dos facetas. Muy interesante, profético y apocalíptico de estos tiempos. Señales divinas. Aleluya. Señales divinas. Cuando hablamos de señales divinas, es lo mismo hablar de señales celestiales. Señales conforme al plan del Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, a través de su palabra. Dice la palabra, bendito sea el Señor, en el capítulo 2, verso 17 del libro de Génesis. Adán fue llevado al Edén, al lugar santo. Y el eterno Jehová Dios de los ejércitos le mostró todos los árboles del paraíso. Puedes comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la vida, de la sabiduría, del conocimiento. Porque ciertamente el día que coma, ese día moriréis. Esa es la primera señal, la advertencia celestial dada por el Creador, el dueño del arquitecto de todo el universo, Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy, el Adonai. El día que comas ciertamente morirás. Obviamente que ya en el capítulo 3, verso 1 de Génesis, nos damos cuenta al verso 5 y 6 que violaron los estatutos de Dios y desobedecieron. Después que Dios Todopoderoso lo creó y le puso todo en las manos, el paraíso y toda la creación. La consecuencia ya la conocemos. La caída del hombre, se aparta la gracia, la misericordia, la bondad de Dios del hombre, y el hombre se convierte en un enemigo de Dios porque está en pecado, porque violó, falseó los estatutos, las leyes celestiales hechas por el que está sentado en el trono, el Baruch Adonai. Esa es la primera advertencia. Pero luego podemos ver la consecuencia que ha tenido el hombre con esta desobediencia. Todos los pecados que usted puede imaginarse, todo lo que conocemos hoy en día en este siglo XX, aleluya, todo. Ya iniciamos el siglo XXI a partir del 2000. Estamos en el 2020, bendito sea el Señor. Envidia, celo, muerte, destrucción, odio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, adulterio, todo lo que usted conoce, violando esa ley divina, ese mandato del Dios del cielo. El mundo quedó en tinieblas, el mundo quedó en las manos del diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Porque el que ha vencido de alguien pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Y el diablo venció, engañó, sedució a Adán y a Eva
hace miles de años, y toda la creación, toda la humanidad fue pasado a Él. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Mi alma te alaba. Según el capítulo 2, verso 19 de la primera carta del apóstol Pedro. Pero también, bendito sea el Señor, podemos ver otra señal, otra advertencia divina, y todas conducen que Dios advierte y tienen consecuencia de muerte, de juicio. Ahí está el caso de Sodoma, en el capítulo 19, verso 1 en adelante del libro de Génesis. Sodoma fue destruido con fuego y azufre por el lesbianismo, por el homosexualismo que había en esa gran ciudad, donde solamente había un justo llamado el justo Lot, que su corazón se remordía, sufría por ver la condición de Sodoma. Y Dios destruyó, quedando por último la esposa, convirtiéndose en estatua de sal, en el verso 26 del mismo capítulo de Génesis. Pero continuó la maldad, porque luego las hijas de Lot lo embriagaron y tuvieron relación, intimidad con su propio padre, pensando que todo el mundo iba a ser destruido, desconociendo que solamente fue Sodoma y Gomorra. Vinieron hijos de su propio padre, el cual en cierta forma pasó a ser abuelo y padre de esos muchachos. O sea, el pecado siguió caminando, aún se cortó y se destruyó y se consumió en un lugar, siguió caminando, porque el pecado fue clavado en lo más profundo de nuestro ser, en el alma, aleluya, en nuestra mente, en nuestros corazones. No digo en el espíritu, porque el Espíritu de Dios es lo que tiene comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Pero el hombre, lo que antes estaba en primer lugar, cuando el hombre no iba pecado, cuando el hombre no iba fallado, cuando el hombre andaba en comunión, aleluya, en santidad y en obediencia con su Señor, era espíritu, alma y cuerpo. Lo que una vez tuvo en primer lugar, ahora pasó a un tercer lugar, siendo ahora, aleluya, cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Pero pasó también con Adán y Eva, que fueron echados del Edén. Según el verso 24 del capítulo 3 de Génesis, fueron sacados de su hábitat, de su casa, de donde vivían, donde conocían. El diablo le dijo que no iban a morir, que iban a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal, en el verso 5 y 6 del capítulo 3 de Génesis. Una mentira de las tantas, porque era espada de mentira. Ciertamente que Adán tuvo vivo durante 930 años, pero murió. Eva murió y también ambos se perdieron por desobediente de aquel que lo creó, que fue el todo sabio Dios. Pero luego en el capítulo 4 del mismo libro de Génesis, verso 1, ella tiene su primer hijo, Caín. Luego tiene su segundo hijo, Abel. Uno es pastor y otro es agricultor. Si seguimos leyendo la historia del capítulo 4 en adelante de Génesis, nos podemos dar cuenta, bendito sea Dios para siempre, que comenzó una contienda, un celo entre ambos, porque le dieron una ofrenda a Dios, la cual Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, de lindas ovejas, lo mejor de su rebaño, y no vio así la ofrenda de Caín, que le dio fruto de la tierra, donde Caín acaba matando a su hermano Abel. La primer muerte que se da en la tierra, en el mundo que entendemos y conocemos, que fue creado
por el Dios del cielo. El Verbo Jesucristo y su Santo Espíritu, que se movía sobre la faz de la tierra, que estaba desordenada y vacía, como dice el 1:1 de Génesis. No solamente entró el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la codicia, cuando dice que la mujer vio el fruto, que lo deseó, codicia, lo deseó y comió de él, porque era atractivo para alcanzar sabiduría, según dice el verso 6 del capítulo 3 de Génesis. Sino que también viene la muerte después. Mata al hermano a su otro hermano, y la sangre gime y le pide, bendito sea el Señor, justicia a Dios. Pero también la misma tierra abre su boca y absuelve la sangre de Caín. Perdón, la sangre de Abel. Aleluya. Y en cada uno vino juicio, así como fue el papá y la mamá desterrado del Edén, también fue desterrado Caín, echado fuera. Este lugar es santo, este lugar es puro, este lugar, aleluya, reina la paz, la tranquilidad, la santidad, la obediencia, el amor y la comprensión. Fuera, fuera de este lugar. Hasta ahí lleva el pecado al hombre. O sea, aún se ha ido cortando y se han ido haciendo cosas, el pecado ha seguido tomando la delantera en todo. Se corta por una parte y sigue en el otro. Se arranca de raíz y aún así sigue. Ahí tenemos el caso también, bendito sea el Señor, del capítulo 6, verso 5 del libro de Génesis, donde dice que vio Dios que el corazón del hombre era de continuo pecar. Él vio de los cielos y vio su corazón. No vio la imagen, solamente el físico, la condición del hombre por fuera, sino lo íntimo, lo de adentro, la mente, el corazón, el alma, todo lo que tenía. Y vio que era de continuo pecar. Y dice, no contenderé más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y la carne es un imán. La carne es lo que atrae todo lo malo, todos los frutos del diablo, que es el padre de mentira y el padre de la rebeldía. Por eso uno de sus nombres es Satanás, que se opone a Dios, y diablo, que es el tentador, bendito sea el Señor. Y gracias al Señor que eso no acabó ahí. Un hombre encontró gracia delante de Dios. Este hombre lleva por nombre Noé, un patriarca, encontró gracia y Dios le dijo, construyete un arca, que es una simbología de la iglesia hoy en día. Y Noé, en fe, sin cuestionar, construyó el arca, le creyó y hizo la voluntad de Dios, con la salvedad de que no llovía en esos tiempos. La tierra se humedecía con el vapor que salía de abajo hacia arriba. Para los vegetales, para los árboles, para la propia vida en la época. Y él, aún así, no dudó, no cuestionó, no pensó y puso en marcha la voluntad del Dios de los cielos, la orden divina. Y comenzó a construir un arca, un gran barco en lo seco, de 3 pisos. Y fue la burla de todos, porque a nivel de la teoría del hombre, de la lógica, si no llueve, ¿para qué construir un arca? ¿Para qué construir un barco? Porque la gente no conoce los presignios de Dios, porque están en la carne y Dios es espíritu. Él tenía 500 años cuando Dios le habló sobre eso, Noé. Y en transcurso de ese tiempo, de 120 años construyendo dicha arca, sus hijos nacieron y crecieron, 3. Y fue que ayudaron a hacer esta arca. Durante 120 años tuvo la gracia. Él estaba construyendo y hablando. Prepárense, arrepiéntense, cambien sus vidas. Viene un diluvio.
toda la tierra va a perecer en agua. Dios, el Todopoderoso, el Elohim, lo ha determinado. Lo vieron como un loco. Nadie le creyó. Iban a burlarse y a mofarse de Noé. Pues efectivamente, llegó el momento, comenzó a llover. La gente nunca pensaron eso. Comenzaron a correr despavoridos, asustados. ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? Y el mismo Dios cerró la puerta del arca, con la salvedad de que ya habían animales de todas las especies para que se reproduzcan, para que la tierra nuevamente vuelva a ser lo que era antes, al principio, cuando Dios la hizo en la santidad, en su voluntad, sin ese cáncer espiritual que ha envenenado al ser humano, que es el pecado. Pero también puso plantas de todo tipo, todo para iniciar de nuevo, para poner árboles, para tener todo tipo de animales, cuadrúpedos, acuáticos, reptiles, aves. 120 años construyendo esa gran arca. Luego tuvo 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. El mundo entero se anegó, se inundó en agua. Así como el agua sirve para dar vida, para cocinar, para uno asearse, para vivir en el día a día, también en un momento dado sirve para limpiar, para matar y hacer juicio de parte de Dios. Así pasó con el diluvio en el arca de Noé. Luego el arca quedó en uno de los lugares más altos que hay en este planeta, en el monte Ararat. Y ahí duraron 150 días, esperando que el agua descendiera, mandando cuervos, el cuales no llegaron, hasta que mandó una paloma y vino con un ramo de olivo, con hoja de olivo en su pico, dando a entender que ya habían partes que estaban secas en lo más alto de las montañas. Después de esos 150 días descendieron y comenzaron, bendito sea el Señor, a caminar en ese espacio, a hacer su vida normal. Y el Señor le dijo: id y multiplicaos y llenad toda la tierra. O sea, los hijos de Noé, que eran 3, Noé y la mujer 5, más la esposa de los hijos, 8 en total fueron salvados, librados de ese diluvio que Dios usó para limpiar y quitar todo el mal. Aleluya, bendito sea tu nombre. Pero eso no quedó ahí, sino que 100 años después, o sea, un siglo después, los mismos hijos de Noé, la descendencia del patriarca, fueron los que construyeron la Torre de Babel, que aparece en el capítulo 7, verso 11 del libro de Génesis. Aleluya. O sea, sigue el pecado, querían llegar a Dios. Dice que estaban todos en una misma idea, en un mismo sentir. No todo buscar de Dios, no todo santificarse, no todo obedecer la palabra para convivir en paz y tranquilidad y en armonía conforme al plan de Dios, sino querían llegar al mismo Dios, haciendo una torre. Y ahí es que Dios dice: descendamos y vamos a confundir su lengua. Hablando en plural, descendamos. Descendió el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu y confundían su lengua. Y de ahí surgen los idiomas. Nadie se entendía. La obra, el trabajo se acabó, se terminó, porque no había una coironía, un orden para seguir trabajando. Entonces podemos ver ahí la diferente advertencia que Dios ha hecho con el hombre. Porque cuando Dios mandó hacer la advertencia era juicio, muerte. Pero dice el Nuevo Testamento, en el capítulo 24, bendito sea el Señor, del mismo, haciendo una referencia de la misma historia mencionada en Génesis,
verso 36 en adelante, dice que los discípulos se acercan, 36, 37 del capítulo 24 de Mateo, diciendo: Maestro, ¿cuándo será tu venida? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida? Y él dice: aún los ángeles del cielo no lo saben. Ellos que están en el cielo, allá con el Eterno, con el Yo Soy, no lo saben. Ni el Hijo del Hombre lo sabe, que era Él, el Salvador y Señor Jesucristo, sino que está en la potestad del Padre. Pero Él pone un ejemplo. Ya versos 37, 38, 39 en adelante del capítulo 24 de Mateo. Y dice: así como fue los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Que las mujeres se casaban y se daban en casamiento. Las mujeres se casaban, se daban en casamientos con hombres y bebían y comían en orgías. Un pecado total. La fornicación, el adulterio, la lascivia, la carne a su más alto nivel. Entonces él pone como ejemplo su venida, diciendo que él vendrá cuando ese tipo de condiciones, de situaciones moral, social y espiritual se estén dando. Pero sucede que hoy en día estamos peor que los días de Noé. Hace miles de años eso. Y cuando Jesús hace el comentario, lo hace 2000 y tantos años para acá. Y miles de años de lo de Noé. Pero ahora en el siglo XX estamos en las peores de las condiciones. Los días de Noé. Los días de Sodoma y Gomorra. Los días de Adán y Eva no son nada comparado a lo que hay hoy. Hoy hay una mortandad espiritual. Al que no matan con pistola, con cañones, con aviones, con barcos, con esos grandes motines que se hacen a nivel local, nacional, internacional, llámese guerras, se están matando con la boca, con la lengua. Aleluya. Matándolo, quitándole el testimonio, levantando, bendito sea el Señor, falsas acusaciones, mintiendo, robando, fornicando, adulterando. El orgullo, la vanidad, la arrogancia, la hipocresía, el humanismo, la vanagloria, la brujería, la hechicería, las drogas, el alcoholismo y todas esas cosas y más y más y más. Y así vemos como las señales divinas de Dios se han estado dando. Pero también tenemos otra, que es en el capítulo 1, versos 16 y 17 del libro de Jonás, que Dios manda a Jonás a hablar para mandar juicio a Nínive. Y Jonás huye de Dios, el profeta. Y Dios quiere advertirle a esa gran ciudad Nínive que va a ser destruida, y él huye. Y se monta en una barca. Y viene gran tormenta, gran tempestad con el mar y el viento. Y todo el mundo comienza a orar a cada uno de sus dioses. Porque tenían muchísimos dioses, cada uno de ellos tenía uno. Y entonces se percatan que todavía falta Jonás, que está escondido, durmiendo. Y le traen y le dicen: clama a tu Dios. Y él le dice: yo soy Jonás de Tarso. Soy profeta del Dios viviente, del Dios de Israel. Tírenme a las aguas y todo calmará, porque lo que está pasando es por mí. El Dios que yo le sirvo ha provocado esta situación. Y así mismo fue. E inmediatamente lo tiraron, hubo bonanza. Ya no hay viento, ni hay olas. Todo estuvo en paz y en tranquilidad. Entonces toda esa gente creyeron. Esa gente que eran idólatras, cabales, creyeron en el Dios de Jonás. Politeísta, de mucha religión, de muchas ciudadanías y de muchos dioses. Aleluya. Luego vemos como en el capítulo 3, verso 1, Jonás va a Nínive
aquella gran ciudad de 3 días de camino, y le dice la palabra de Dios que era corta: Nínive en 40 días será destruido. Arrepiéntete, Nínive. El cual mensaje lo escucharon y lo aceptaron. Desde el más pequeño, desde el simple vendedor en una mesa, vendiendo frutas, vendiendo legumbres, vendiendo cualquier cosa, al soldado, al dueño de negocio, al rey de Nínive, el cual determinó poner todo en ayuno, desde él como cabeza al más bajo, incluyendo los animales cuadrúpedos que había en el lugar. Aleluya. Ovejas, vacas, asno. Creyó en el mensaje de Dios y Dios lo perdonó. Pero el punto es que cada cosa de esta tiene un objetivo, que Dios advierte juicio al hombre. Y del hombre depende de que esos juicios se den o no. Bendito sea el Señor. También vemos en 2 de Crónicas 7:14, donde dice el Señor: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo escucharé de los cielos y oraré, y se apartará de sus malos caminos. Yo sanaré su tierra. O sea, la tierra está enferma por el pecado que ha sembrado el diablo. Entonces aquí hay otra advertencia. Dios dice: si mi pueblo se humillare, hablándole al católico, hablándole al adventista, al metodista, al presbiteriano, al evangélico, al pentecostal, al mormón, a todos aquellos que dicen, entre comillas, creer en el Señor. Pero bien lo dice su palabra en el capítulo 7, verso 15. Cuidaos de los falsos profetas, porque andan con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa gente que están enseñando son los culpables de todo lo que está pasando, porque no enseñan la palabra de Dios, enseñan conforme a su intelecto, a su conocimiento, a su concupiscencia. Acotejan la palabra de Dios a su antojo para sacar beneficios, y no beneficios divinos ni bíblicos, sino materiales, económicos. La iglesia se ha convertido en un negocio. Mientras más miembros, más gano, diezmos y ofrendas. Y si les exijo mucho y le hablo de santidad y de obediencia, se me van a ir. Por eso no voy a tocar, le voy a decir que Dios lo ama, que Dios le quiere, y que todo lo que hagan, Dios, que es un Dios perdonador, lo entenderá y lo perdonará. Bendito sea el Señor. Así estamos. Pero también dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 en adelante, hablando del Espíritu Santo a través de Pablo, al final, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no podrán escapar. Cuando digan paz y tranquilidad, ambas cosas van de la mano, porque si hay tranquilidad, hay paz. Y si hay paz, obviamente que hay tranquilidad. Pero eso lo dicen los líderes, para no alarmar a su población. El mundo cayéndose a pedazos, y se reúnen esas grandes naciones, el G20, los 20 países más poderosos del planeta, y hablan de una paz, de una tranquilidad, de una economía que nadie la ve, solamente ellos. Viven como reyes y príncipes, siendo terrenales, viven como si fuesen celestiales, príncipes
dioses. Es lamentable, pero ese tipo de gente son los que tienen el mundo en la condición que está. El G20, que son miembros de los Illuminatis, el lugar más grande donde controla todo el planeta, y sus miembros son los líderes mundiales, políticos, militares, empresariales de este planeta. La gente más influyente de este planeta, bendito sea el Señor. Son los mismos que han provocado esta situación del famoso y ya conocido coronavirus. Una epidemia que empezó hace ya un tiempo, pero no haciendo el estrago que conocemos, hasta que se formalizó y comenzó a hacer estrago al final del 2019. Por eso lleva el nombre de COVID-19, porque fue al final del 2019. Ya en el 2020, que es el que estamos, del mes 4 de abril, aleluya, ha dejado todos los muertos del mundo. Cifras escandalosas a nivel mundial. Solamente aquí en el país donde vivo, ya hay 3.700 contagiados. 3.700 y pico, buscando los 3.800. Y muertos, 200. Según la parte oficial que da el Estado, el gobierno, que nunca va a decir lo que es, porque es una política de cada gobierno de no alarmar a la población. Pero a eso tenemos que ponerle varios ceros, a los contagiados y a los que ya han finiquitado, que han muerto por la enfermedad. Varios ceros, bendito sea el Señor. Y la gente está buscando, porque Dios ha dicho que se vuelvan a Él. El Señor me ha hablado a mí. A Ángel David Montero, pastor evangelista, presidente del Ministerio Evangelístico Internacional, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, me ha hablado desde hace muchos años. En el 2019, más o menos en el mes 7 por ahí, Él me mostraba un gran salón lleno de luces, luces blancas, resplandecientes, de esa luz fuerte que usan en los lugares que hay sala de operación, de cirugías. Y él me mostraba mucha gente puesta en camilla. Eran tantas personas puestas en camilla que los que no estaban en la camilla estaban tirados al suelo. Y algunos sentados en las pocas sillas y con mascarillas. No solamente los médicos, sino la gente común, el hombre y la mujer. Y el Señor me decía, viene juicio, juicio, juicio para las naciones, para el mundo, porque no me buscan, me han dado la espalda. El hombre no me busca, se ha enseñoreado, se ha endiosado. Y creen que ellos pueden hacerlo todo. Y sin mí nada, nada podéis hacéis. Hoy en día todo el mundo está buscando de Dios. Las grandes potencias, su poderío económico, su poderío militar, su poderío científico, sus grandes armas nucleares. Nada ha podido resolver la condición y esta peste mundial del coronavirus, como el caso de China, que fue donde inició y donde la crearon el mismo hombre para cortar la humanidad. Esa misma gente que son parte de los Illuminatis. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces esas personas le han dado la espalda a Dios. España, potencia, Italia, Estados Unidos de América, que están llevando la peor de las condiciones, con cientos de muertos diarios en 24 horas.
200, 300, 300, 400. El mundo está en esa condición, bendito sea el Señor. Y el Señor me mostró esa pandemia en ese momento, cuando me habló de juicio. Pero también otras veces, ya más lejos, 2007, 2008, estando en el 2020, ahora me decía, viene juicio para el mundo. Y han venido terremotos, maremotos en diferentes lugares y han muerto mucha gente, caída de aviones, guerras entre naciones. Busque la noticia, los periódicos, está ahí. Pero esta situación Él me la mostró. Decía, viene un enemigo invisible, viene un enemigo invisible, no podrán tocar, no podrán verlo, no podrán sentirlo. Y me mencionaba lo que pasó en los tiempos de Moisés, cuando el ángel de la muerte acabó con todos los primogénitos en Egipto, menos con aquellos que cubrieron sus casas con la sangre del cordero, los extremos, los marcos, las entradas de las puertas. Dios quiere que esa sangre del Cordero, que hoy en día es la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario, que siendo Dios hizo un hombre, que siendo rey se hizo un siervo, se entregó por toda la humanidad. La gente ponga la vista sobre él y entienda que Dios es el único que puede hacerlo. Hay muchas naciones que no han reconocido, hay muchas naciones que ya, bendito sea el Señor, han hecho oraciones públicamente de los presidentes para abajo, así como el rey de Nínive, pero tiene que ser algo de corazón, formal, legal, que Dios, que codriñe la mente y el corazón, sepa que no es por una situación, por la presión, porque le hace daño política, social y humanamente hablando, sino que lo haga porque usted entiende que Dios es el único que puede hacerlo y que usted lo abandonó y que tiene que volver a Dios, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y Él me decía hace unos días, yo lo haré, yo levantaré las naciones y todos temerán mi nombre y reconocerán que yo lo hice, dando a entender que como han hecho de todo y nada han podido hacer, cuando Él lo haga, todo el humano sabrá que Él fue que lo hizo. El que cree y el que no cree, el que está en la iglesia y el que está fuera de la iglesia, entenderá que Dios lo ha hecho. Estos juicios son de Dios, no son un antojo del diablo, porque el diablo no hace nada sin que Dios lo permita. Él es el creador de todas las cosas, visibles y invisibles. Y ahí veo muchos pastores que dicen tener experiencia con Dios, de diferentes países, de Sudamérica, de Centroamérica y en el Caribe, que dicen que Dios le ha mostrado, que Dios le ha hablado la solución del coronavirus, de esta pandemia. Uno dice que hagan un té, otros dicen que vean el teléfono y que le pongan la mano al teléfono y que escuchen el mensaje que Dios le dio. Sin embargo, no es lo que Dios está diciendo. Yo respeto esa parte, pero esa parte no es bíblica. Lo que Dios está diciendo es que el pueblo tiene que volverse a Él, que el pueblo tiene que entender que Él fue que lo creó, que Él fue que hizo los cielos, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, el mar, los ríos y todo lo que hay. El universo, la Vía Láctea, la galaxia, lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por Él y para Él. Y que el pueblo tiene que humillarse y venir a la presencia de Dios entendiendo que sin Dios no va a hacer nada el ser humano, morirá. Faltan muchos muertos todavía. Y si aquellos están clamando a Dios, no basta con que lo haga uno, sino con que lo hagan todos. Ese es el plan. Proféticamente me dijo, yo lo haré y reconocerán que yo lo hice y temerán mi nombre. Y sabrán que yo soy quien soy, el Adonai, Jehová Dios de los ejércitos. Y levantaré las naciones y la pondré en alto, que se humillen delante de mi presencia. Ahí tenemos el caso de Nínive, capítulo 3, verso 1, verso 3 en adelante.
Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete. Porque estas son advertencias divinas para el hombre. Sin el Dios